Estaba pensando en un pensamiento que alguien posteó, colgó, dicen, en términos de las redes sociales, y decía ese posteo, que colgaron, ahí usted me entiende, ¿verdad? O what you think, dicen en inglés, ¿qué está pensando? Y usted pone lo que está pensando ahí. Y dice esa fotografía con algunas letras. Me llamó la atención porque de eso precisamente quiero reflexionar en esta noche. Dice la publicación: lo que no has visto con tus ojos, no lo publique tu boca. Y es bien interesante ese pensamiento, porque nosotros como cristianos debemos de entender que, si bien es cierto para el ámbito secular, para el mundo, es muy importante abstenerse de querer hablar cosas que no se han visto, si nos vamos a la Biblia, a la palabra del Señor, para Dios es de mucho más importancia y de mucha trascendencia y de mucha relevancia el que nosotros podamos guardarnos o abstenernos de decir cosas que nuestros ojos no han visto, porque pues debemos de aprender nosotros a controlar nuestra boca. Y eso hablando en términos seculares, pero hablando en términos legales, hermanos, es algo bien fuerte también. Porque si hablamos en términos legales, si alguien habla de una persona algo que no es verdad de esa persona, en términos legales, esa persona se mete en graves problemas, en serios problemas. Porque si una persona, mire esto es bien, y ahorita vamos a ir a la palabra del Señor, porque para Dios esas cosas son de extremadamente importantes, y por ende nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debe de ser preponderante también que el Señor nos instruya por medio de su palabra, para que nosotros aprendamos a poder decir lo que hemos visto y lo que nos consta a nosotros. En términos legales, esto se le llama difamación. Y si nos vamos a la raíz de la palabra, y para ir terminando rápido, difamación es la raíz etimológica de una palabra que es fama. Usted ve a una persona que sale en la televisión, en algún programa, usted dice: wow, esa persona es famoso. ¿Por qué? Porque la conoce mucha gente, y otra gente que dice que la conoce, aunque en realidad no la conoce, que la ha visto por medio de la televisión o un programa, pero se hacen famosos porque usted lo conoce, yo lo conozco y otras personas lo conocen. Por eso es que se hace famoso, se hace popular, se hace conocido a nivel mundial o a nivel de región, lo que sea. La difamación es algo que es sumamente penado en términos legales y en términos seculares, en términos de este planeta, de este mundo. Pero para Dios es algo que le repudia. ¿Sí entienden la expresión repudia? Que no lo soporta, que no le gusta, que no le agrada, que no está de acuerdo con esa situación, porque difamación va de la mano también con falso testimonio. Difamación va de la mano, podríamos decir que es un sinónimo de calumnia. Fíjese, yo estaba meditando, solamente que vi ese post y me puse a ver y digo: wow, la gente que se pone a subir eso ha de ser gente muy inteligente, porque el que colgó eso tiene que entender lo que esa frase es así, aunque en muchas ocasiones trillada, porque la agarra foto a alguien y la vuelve a subir, y en muchas ocasiones no entiende. Decía: lo que no ven tus ojos, no lo digas con tu boca. Y a mí me venía en pensamiento de decir: ese proverbio es popular, pero la Biblia habla así de esos aspectos también. Y me interesa, y a mí me gusta más ir a la Biblia, porque la Biblia es algo extraordinario. Y la Biblia no camuflajea las cosas como
En muchas ocasiones nosotros como seres humanos le ponemos un poco de semántica a las cosas. Semántica es disfrazamos las palabras. La Biblia es negro y es blanco. No hay tonos grises en la palabra del Señor. ¿Sí o no? No decir, oh, tal vez, pueda ser, quizás, no sé, maybe, dicen los americanos. La Biblia es sí o no. Y en términos estos es muy importante, hermanos, de la Iglesia de Dios el Milagro, que nosotros podamos entender qué trascendente son estas cuestiones. Fíjense que estaba investigando yo con relación a esta palabra que Dios estaba poniendo en mi corazón para esta reflexión. Es una reflexión de unos 15, 20 minutos, hermano. Espero no excederme, porque me puse a investigar, y cuando alguien es encontrado culpable, que anda diciendo cosas que no son de otro prójimo de él, ese alguien le toca ir preso. Le toca ir preso por haber sido encontrado en andar diciendo cosas que no son de alguien. Y siempre la calumnia, ¿qué es calumnia? Mire, si usted se va al diccionario, yo estuve viendo algunos diccionarios para poder de alguna manera entender. Una calumnia es, para terminar rápido, es decir mentiras de alguien, es decir cosas contrarias de alguien, es levantarle falso testimonio. ¿Cómo podemos constatar esto? Que alguien me vea. Voy a hacer un ejemplo con Carlos. Carlos, que alguien me vea, que te doy esta pluma, y que diga, y vieras, Carlos andaba una pluma, vino el pastor y se la quitó. Cosa contraria. Así, para que nosotros podamos entender la simplicidad de eso, pero aparentemente simple, pero tiene problemas espirituales difíciles, complicados. Y por eso es que Dios nos aconseja a que nosotros tengamos cuidado. En reiterados pasajes de la Biblia, versículos de la Biblia, usted va a encontrar que Dios es el primer interesado en que nosotros podamos cerrar nuestra boca a decir cosas contrarias para con mi prójimo, porque al fin de cuentas él no es el afectado, sino yo delante de él. Porque quizá el que dice falso testimonio de un hermano, quizás se hace popular para con la otra persona, pero Dios está diciendo, hey, that's not good, man. Dios está diciendo, no apruebo eso. No estoy de acuerdo con eso. Cuando somos hijos de Dios y cuando somos cristianos, nosotros debemos de entender, mire, y es tan importante este aspecto, hermanos, para Dios, que Dios lo incluye dentro de los mandamientos de la Biblia. Esto es impresionante. Fíjense, ver ese posteo ahí me llevó a la reflexión esta tarde y digo, wow, qué increíble esto. Esto es serio, porque tiene trascendencia espiritual. El que yo diga cosas que no son de Carlitos, líbreme el Señor. ¿Y sabe por qué en muchas ocasiones la gente decide decir falso testimonio de otro hermano mintiendo? Hay muchos factores. Podrían ser muchas situaciones que hacen que una persona sea tentado a decir cosas que no son de su hermano, de su prójimo o de su hermana. Y podríamos entrar, pero no vamos a entrar en eso, porque solamente quiero que nosotros, por medio de esta reflexión, que nosotros entendamos lo trascendente que puede ser este aspecto. Es muy importante, hermanos, que nosotros consideremos, para Dios es de extremada importancia el que nosotros entendamos eso. Lo incluye dentro de los mandamientos. Fíjese que es tan increíble que en esa misma lista del que calumnia, del que difama, es del que levanta falso testimonio, ahí está la misma lista: el que mata, el que adultera. Dentro, mire qué crítico es esto para Dios, porque regularmente nosotros como seres humanos dividimos los pecados, ¿verdad?
Y yo he escuchado algunas cosas que cuando las escucho a mí me da un poco de risa porque dice, no, es una mentirita blanca. ¿La ha escuchado usted? Esta es una mentirita blanca. ¿Por qué? No, porque es media verdad y media mentira. Pero para Dios es una absoluta mentira. Para Dios, como les dije anteriormente, amados, no hay términos medios. O es mentira o es verdad. Jesús le dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Vamos a la palabra del Señor. Quiero que se ubiquen Proverbios. Proverbios 10:18 dice, Proverbios de Salomón: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio, es falto de entendimiento. Pero mire usted algo interesante aquí. Nosotros cuando leemos la Biblia, en muchas ocasiones la leemos así, de manera superficial, ¿verdad? Pero cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude y que nos revele, esta tarde que yo me fui a la palabra del Señor, digo, esto está bien interesante, porque sí leímos bien lo que dice ahí. Mire lo que dice: el que encubre el odio, no el odio, es el odio, es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Es una palabra bien fuerte esta expresión. Un necio es alguien que no tiene inteligencia, es alguien que no tiene entendimiento, es alguien que no es sabio, es alguien que le falta mucha sabiduría. Pero lo que me llama la atención aquí es que no dice el que hace calumnia. Sí leyó conmigo, ¿verdad? Fíjese, es bien interesante que nosotros entendamos esto, porque nos va a ayudar de mucho a nosotros como personas, porque al fin de cuentas Dios lo que quiere es moldear nuestro carácter, nuestra vida, que estemos a imagen y semejanza de Él. Y dice el texto: el que propaga la calumnia. ¿Y qué es calumnia? Decir mentiras de mi hermano. O sea que voy a hacer otro ejemplo. Bueno, lo voy a hacer aquí con mi amada, con mi esposa. Vengo y le digo, oye, ¿qué le dije? ¿Seguro que no le dije nada? No le dije nada, ¿verdad? Pero si alguien me ve afuera y viene y le cuenta a otra persona, oye, vieran lo que el pastor le dijo a la pastora, no le dije nada, porque solo hice gestos con mis labios. La Biblia está diciendo: el que propaga, el que riega, el que dice, hey, escuché, me dijeron, tiene problemas serios con Dios. Por eso es que es muy importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que debemos nosotros aprender a refrenar nuestros labios, nuestra lengua, y que cuando nosotros podamos ver esos pensamientos como el que vio el pastor en esta tarde, quizás ustedes de repente los miran, esos pensamientos, que ese simple hecho pueda llevarnos a la reflexión y decir, wow, la gente cómo se encarga de aconsejarnos, ¿verdad? De hacernos ver que podemos nosotros ser tentados a caer en esa situación, y por lo tanto debemos de entender que delante de Dios podemos caer en un error. Calumnia es hacer una declaración verbal falsa de alguien que daña la reputación o el nombre de dicha persona. Calumnia es una expresión verbal. Regularmente el que calumnia no lo hace en panfleto, siempre es un aspecto verbal. Ven, te digo esto y lo otro. Y si esa calumnia llega a oídos de alguien que no tiene la capacidad y la sabiduría de decir, oiga, esas cuestiones no van conmigo, discúlpeme usted,
vaya a otro lado. Eso tiende a que nosotros podamos entender lo que está diciendo el proverbio aquí. El que propaga, el que riega la calumnia es necio. Y nosotros podríamos nosotros entrar en diversos aspectos. La calumnia es simplemente decir de alguien una mentira con la intención de que esa persona la vean de manera negativa. Eso es una calumnia. Y nosotros como cristianos, bien cristianos que somos, tenemos que estar preparados para esas cosas. Porque ¿qué les dijo Jesús? Alégrense cuando la gente diga todo clase de mal de ustedes, mintiendo. Y yo siempre recalco un paréntesis, ¿sí? Un pequeño paréntesis aquí. Si usted escucha que alguien dijo algo de usted que es verdad, compóngase, hombre, arreglémonos, porque eso no es calumnia ni mentira, es la realidad. Y hay que tener, yo que soy varón, los suficientes pantalones para decir, hey, me equivoqué, I'm sorry, man, perdón. Ahora, si es mentira, no vaya a arremeter con la gente también, tranquilo. Deje que Dios se encargue de eso. Porque al fin de cuentas, nosotros somos de Dios. Y si dicen algo que de alguna manera es algo que nosotros de repente nos hemos equivocado, no lo tomemos como calumnia, ni andemos por la vida creyéndonos que somos unos mártires y que nadie nos quiere. No, es alguien que de repente ve algo en nosotros y quizás no tuvo la capacidad de decirnos y vio y la contó, pero si usted la escuchó que es una realidad, dice, vaya a la presencia de Dios y dígale, Dios, en realidad que esto lo dijeron por mi culpa, ayúdame a hacer las cosas bien y a reconocer cuando me he equivocado. Note usted, una calumnia, un falso testimonio, difamación es muy diferente a que la gente diga la verdad de usted o de mí. Son cosas muy distintas. Hay otro proverbio que dice de la siguiente manera, popular también: cría fama. ¿Y cómo dice el otro? Y échate a dormir. Sí, cría fama y échate a dormir. Es muy importante que nosotros podamos entender que necesitamos estar cerca de Dios para no caer en ese error, para no caer en ese flagelo espiritual, porque tiene consecuencias espirituales fuertes. Quiero que se ubique en Éxodo capítulo, ahorita se lo voy a dar, donde están los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20 versículo 16, ahí sale uno de los sinónimos de esto, porque quiero que nosotros seamos muy conscientes de esto, que es de trascendencia, es de muy importante para Dios, amados, y que nosotros no podemos, que debemos pedirle al Señor que nos libre de estas cuestiones, porque tienen trascendencias espirituales muy fuertes. Cuando nosotros decimos cosas que no son de un hermano, de una hermana, de mi prójimo, de mi próximo, tiene trascendencias fuertes esto. Mire lo que dice ahí: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Sabe qué mandamiento es ese? El 9. El 9º mandamiento es este. Es el 9º mandamiento. Y qué importante, qué trascendente estas cosas para Dios, hermano. Que fíjese que con la inspiración del Espíritu Santo del escritor Moisés, Dios viene y hace que Moisés lo coloque como el 9º mandamiento. Esto: no dirás falso testimonio. ¿Y qué es un falso testimonio? Para terminar rápido: mentir de mi prójimo, decir cosas que no son, contar de hacerlo quedar mal con otro prójimo. Eso es. ¿Por qué? Porque para Dios es de suma importancia. Y las leyes, la legislación
se agarran de la Biblia para que nosotros podamos comprobar lo que le dije al principio. Aún para las leyes terrenales, esto es de suma importancia. Cuanto más para nuestro Dios, para el que usted y yo adoramos. Es muy importante, iglesia, que nosotros podamos entender eso. ¿Y cuál es el remedio para que el Señor nos libre de caer o de poder caer en esas cuestiones? Hay un remedio, usted y yo lo sabemos, porque Dios nos habla de esto, de que no está correcto delante de sus ojos. Por lo tanto, nosotros como sus hijos debemos de detenerlo o abstenernos de eso, no agarrar esa mala costumbre. Para Dios es de suma importancia y Él mismo nos da el resultado. ¿Cuál podría ser la solución o el remedio de no caer en eso? ¿Sabe cuál es? El amor. Sí, el amor. En el Antiguo Testamento eran 613 preceptos y mandamientos. Ese era el total de la ley de la Torá. 613 preceptos. Están desde Génesis a Deuteronomio, los 5 libros de la ley. Ahí vienen 613. Luego Dios se lo resume en 10 a Moisés, que nosotros conocemos, lo que leímos ahorita, los 10 mandamientos. Viene Jesús y no desarraiga esos preceptos, sino que los convierte en 2. Y los 613 preceptos de toda la ley están resumidos en 10. Y viene Jesús en el Nuevo Testamento y los resume nada más en 2. Todos los 613 y los 10 los resumen en 2. ¿Y por qué digo que la cura o el remedio, el antídoto, la inyección para poder nosotros no caer en ese flagelo es el amor? Es el amor, hermanos. Definitivamente es el amor. Porque si yo amo a Carlitos, yo no le voy a robar. Si yo lo amo a él, no le voy a robar. Si yo lo amo a él, no lo voy a matar tampoco. Les voy diciendo 2 mandamientos, ¿verdad? Si yo lo amo a él, no voy a levantar falso testimonio de él. Si yo lo amo a él, no voy a decir cosas que no son de él para dañarlo, porque delante de Dios eso está mal y está incorrecto. El amor es la cura para no caer en ese error. Y si bien es cierto, nosotros los cristianos tenemos la gracia y el favor de Dios, pero no estamos exentos, no estamos fuera de la fila para que eso pudiera venir a nuestra vida, que el Señor nos libre. Y si en algún momento hemos sido propicio para eso, necesitamos pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname porque me equivoqué con mi hermana, con mi hermano. No sé ni sus intenciones, pero he dicho cosas que no son. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque si aún eso llegase a acontecer con nosotros como hijos de Dios, no es motivo para que nos vayamos de la iglesia, ni es motivo para que dejemos a Cristo tampoco. Esos no son motivos. Debemos de aprender a entender que si estamos haciendo las cosas bien, vamos a ser el blanco de muchas personas. Y Jesús dijo: alégrense si la gente dice toda cosa de ustedes mintiendo, porque su galardón va a ser grande. Es importante que nosotros entendamos como hijos de Dios, hermano, que debemos de hacernos un lado de todas esas cuestiones que no agradan a Dios, y aun que Dios las reprueba, Dios no está de acuerdo con ese tipo de cosas. ¿Y sabe cuál es lo mejor para eso? Para no caer en el error, para no andar propagando, pararse firme y decirle: no, si yo vengo con Carlos y hermano Carlos, viera que no aguanto, siento aquí que, no sé, no puedo detener esto. Y pues, te voy a confesar algo, pero es un secreto, desde que le estoy diciendo un secreto, usted tiene que saber. Yo regularmente,
Cuando alguien me dice de esa manera, le digo, si es un secreto, no, mejor quédese usted, no se preocupe. Porque si es un secreto, ¿no? Ya no va a ser secreto porque lo va a decir a mí. ¿Sí? Mejor que, no, pero es que se lo quiero contar, pastor, porque usted no le cuenta a nadie. Pero no, mejor quédese usted. No, quédese usted. Es que no aguanto, siento que me ahogo. No se va a ahogar, hombre. Quédese usted. No, por favor, no me ¿sabe qué estoy haciendo yo? Me estoy librando de contaminarme. Porque el que propaga la calumnia, ¿qué es? Necio. Y yo quiero, aunque no tengo mucha sabiduría, yo quiero pasar por sabio delante de Dios, hermano. Porque al fin de cuentas hay cosas que nosotros las escuchamos que no nos suman a nosotros. Al contrario, nos podrían restar como personas, como seres humanos. Y por eso es que es muy importante que nosotros aprendamos estas cosas. Porque si para Dios es de extremadamente importancia, nosotros debemos darle importancia para lo que Dios es importante, hermano, como hijos de Dios que somos. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Si bien para nuestras leyes terrenales es penado, imagínense los aspectos espirituales que la gente acarrea cuando anda envuelto en esas situaciones. Tengamos cuidado, iglesia. Y que si usted ve ese anuncio que el pastor vio en esta tarde, lo que no ven tus ojos, no lo digas con tu boca. Váyase al texto de la Biblia y dice, no levantar falso testimonio con mi hermano mintiendo. ¿Qué es calumnia? Decir una mentira de mi prójimo para que la gente lo vea de manera negativa. Y en muchas ocasiones la calumnia tiende a creerse más que la verdad. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con esto. Y yo le decía, Señor, ¿por qué pones esto hoy en esta reflexión? Lléveselo, hermano. Guárdelo en su corazón. Y que usted pueda tener una prevención cuando alguien quiera venir. Oye, te digo esto, lo otro. No me diga nada. Si no es de usted, mejor guárdeselo, porque voy a estar inconforme o insatisfecho yo después de escuchar cosas. Es muy importante. Si usted quiere saber algo de alguien, vaya con él y pregúntele a él. O llámele a él, dígale a él. Y a veces aún eso, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos nosotros, en vez de querer hacer un bonito, hacer un feo, como dice el dicho por ahí. Por eso es que es muy importante. Dios quiere que nosotros caminemos en este camino como Él quiere que nosotros caminemos. Por eso es que es muy importante. ¿Quiere que le lea otro verso con respecto a esto? Lo grave que es esto. Proverbios capítulo 6. Con esto concluyo. Proverbios capítulo 6. Versículo 16 al 19. Ahí dice el proverbista, hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Mire cuáles son: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y otra vez aquí está, mire, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado. Si por ahí de repente nos encontramos una persona así, oremos mucho por él o por ella, porque seguramente necesita mucha oración. Es muy importante, aquí lo leímos y usted puede saborearlo con más detenimiento en su casa. Proverbios 6 del 16 al 19. Váyase con esta reflexión y que usted pueda meditar en su corazón y decir, Señor, ayúdame a no caer en esa situación. No quiero tener represalias, no quiero tener resultados espirituales que van a ser funestos para mi vida por una mínima cosa. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos, y que nosotros podamos entender y aprender a cerrar nuestros oídos a cosas que no nos suman, que no nos ayudan a nosotros como seres humanos. Aprendamos
a decir la verdad, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Si usted ha escuchado algo de usted mismo que es verdad, arregle esa controversia suya, arréglela. Tengamos la capacidad de solucionar esa situación, porque al fin de cuentas eso es lo que Dios quiere. Váyase con esa reflexión, hermanos. Ya me voy a callar, ya 20 minutos, porque es muy importante que nosotros entendamos estas cuestiones. El 9º mandamiento, si no se grabó nada de lo que yo dije, acuérdese del 9º mandamiento. El número 9, no levantarás falso testimonio de tu próximo, de tu hermano, de tu prójimo. No levantarás falso testimonio, no mentirás en contra de tu hermano o de tu hermana, porque a Dios no le agrada eso. Amén. Padre, te doy gracias en esta hora por esta corta reflexión, Señor, que tú has permitido a mi vida. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a ser genuinos, Dios, a ser transparentes, Señor, a poder honrarte, Señor, a poder exaltarte siempre, Señor.